Hola, ¿qué tal familia, amigos? Muy pero muy buenos días. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, dado que estamos festejando, celebrando, recordando el segundo hecho, como lo decía en el mensaje de ánimo, que tiene que ver con nuestra fe en Cristo, la resurrección de Él. Así es de que vamos a orar juntos en este momento y vamos a pedirle que sea Él, como siempre, por su palabra enseñándonos y trayendo a nuestra vida esa esperanza que necesitamos. Como siempre, te pido el favor de dejar tu aparato celular, tu teléfono celular, en modo silencio para que no te vaya a distraer. Y por favor, que en estos minutos estemos todos de verdad muy, pero muy concentrados en esta enseñanza del día de hoy. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por el don de la vida, Dios mío, porque hoy estamos de verdad llenos de gozo, de alegría. Estamos recordando algo que es muy importante en nuestra fe, en tu nombre y en tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que nos vas a revelar hoy va a seguir trayendo gozo, alegría y sobre todo esperanza para los que todavía estamos en esta tierra. Yo te pido, Dios mío, que tu mensaje sea firme en nuestro corazón, que tu palabra, que es viva y eficaz, sea la que traiga esa seguridad, esa esperanza y esa dicha que solo ella puede traer. Yo te ruego por aquellos que están tal vez en un momento difícil en sus vidas, algún momento de aflicción, de prueba, para que seas tú, Dios, trayendo esa consolación también, esa fortaleza y la esperanza, dado que el mensaje de hoy pues tiene esa intención. Te ruego para que este medio funcione muy bien, para que no tengamos ningún tipo de dificultad técnica y para que aquí y en cada lugar donde están entrando en este momento, pues la señal pues sea buena y no tenga ningún tipo de deficiencia. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien. La muerte, como estaba diciendo, y la posterior resurrección de Jesucristo son los dos aspectos más importantes, diría, son imprescindibles en nuestra fe. La muerte, como recordarán, nos garantiza el perdón de nuestros pecados y la resurrección nos garantiza la vida eterna con Cristo en el reino de los cielos. Vamos a utilizar un texto a manera de introducción para que lo puedan ver conmigo. Veamos Romanos capítulo 4 en los versos 22 al 25. Voy a darles unos segunditos para que se ubiquen ahí en este pasaje de la carta de Pablo a los Romanos capítulo 4 versos 22 al 25. Voy a leer los pasajes de hoy como lo hago usualmente en la traducción Palabra de Dios para todos. Dice Romanos 4 del 22 al 25, Él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Esto, como les acabo de decir, es básicamente a manera de introducción y hoy el título de la enseñanza, por supuesto, es el valor de la resurrección de Cristo. En primer lugar, el primer aspecto, son tres aspectos los que quiero compartir contigo hoy. Y el primer aspecto de ese valor de la resurrección es que hace que nuestra fe tenga sentido. El valor de la resurrección de Cristo hace que nuestra fe tenga sentido. Vamos a leer un pasaje que está en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, por favor. Primera de Corintios 15, de los versículos 12
al 18. Ubícate por favor ahí, 1 Corintios 15 del 12 al 18. Dice en esta versión, Palabra de Dios para todos, ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. El verso 16 dice, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe, escuchen bien, no vale nada y todavía son culpables de sus pecados, o de su pecado mejor. Y el verso 18, los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. En esta apología, defensa de la fe que hace Pablo a los creyentes de Corinto, está desde luego diciendo que la resurrección de Cristo es el hecho bien importante que hace que la fe tenga sentido. Aquí en el versículo 12, que estaba leyendo de esta versión, Pablo dice, ¿cómo es posible que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Ustedes deben saber, y si no lo saben se los cuento, que en la época en que Pablo escribió esto y en la época de Jesús, había dos facciones, dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos. Recordarán que los fariseos le añadían tradiciones a la palabra de Dios y los saduceos le quitaban. Pero los que decían que no había resurrección eran precisamente los saduceos. Y como eran líderes religiosos con mucho poder e influencia, estaban persuadiendo a muchos diciéndoles no hay ninguna resurrección. Esto tiene que ver mucho con el pensamiento que en ese tiempo imperaba, ¿no? En la región de Corinto, ustedes saben que estaban muy influenciados por la filosofía y por muchas corrientes religiosas en esa época. Y los saduceos decían que no había resurrección. Eso significaba para ellos que era importante vivir aquí la vida religiosa y ahí pare de contar. Y mucha gente hoy piensa exactamente lo mismo. Muchos escépticos, muchas personas que obviamente no creen en Dios, en su palabra y en sus promesas, piensan que la vida es tan solo lo que podemos vivir, valga la redundancia, en esta tierra, lo que podamos lograr como individuos. Pero quiero decirles desde ya que nuestra vida es trascendente y no solamente aquí, pero mayormente en el plano eterno y espiritual. Aquí Pablo está diciendo entonces, si yo no tuviera convicción y evidencias, porque escúchame bien, había evidencias de la resurrección y por eso Pablo dice, nuestro mensaje no tendría ningún sentido. ¿De qué valdría decir que tenemos fe si esa fe fuera tan solo por el tiempo que permanecemos en la tierra, si esa fe fuera tan solo por un periodo de tiempo? Pero aquí está diciendo que si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco tendríamos esa oportunidad o más bien esperanza, como lo veremos un poco más adelante, acerca de la resurrección. La vida eterna, escúchame bien, es imposible para el verdadero creyente y esta vida solamente se alcanza en unión con Cristo. Recuerden que cuando nosotros morimos con Él, como dice Pablo en su carta a los Corintios, morimos con Él por medio del bautismo, que es algo simbólico, también viviremos con Él por medio de la resurrección que Él obtuvo, el triunfo sobre la muerte, sobre la tumba y subiendo a la diestra del Padre Celestial. Aquí dice entonces que las personas que murieron, no solamente en el periodo en el que Cristo estuvo, sino antes, los que murieron creyendo tampoco tendrían esperanza alguna. Así es de que esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y dice en la carta a los Efesios, mirando otro pasaje, en el capítulo 2,
versículos 5 y 6, lo siguiente. Efesios 2, versos 5 y 6. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Mira el verso 6. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Eso es lo que conocemos teológicamente, ¿no? Como nuestra posición de salvos, de la condición de salvos, posicionalmente delante de Dios. Nosotros ya en el momento que creímos en Jesús, en su muerte, y hoy que estamos recordando su resurrección, tenemos esa garantía de parte del Padre, no solamente del perdón de los pecados, sino de la unión que tenemos para siempre con Jesús, gracias a que Dios lo levantó de la muerte. Recordemos que esa antigua naturaleza pecaminosa fue cambiada por una nueva, como dijo Pablo también allá en Corintios, 2 Corintios 5, 17, cuando dice: he aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo traigo a colación simplemente para unirlo con lo que estamos viendo aquí. Nosotros transitamos por este mundo, sufrimos conflictos, tentaciones, dificultades, tristezas, pero resucitados con Cristo, ya estamos seguros y confiados en que estaremos juntamente con Él en la eternidad. Es por eso que Pablo, en otra de sus cartas, solamente lo menciono, no voy a mencionar la cita, en otra de sus cartas a los Corintios, Pablo dijo: por eso nosotros miramos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, mientras las que se ven son absolutamente temporales. Así que este es el primer aspecto de esta enseñanza. El valor de la resurrección de Cristo tiene valor porque hace que tengamos nosotros sentido a la fe que profesamos. No todo termina aquí, al contrario, todo comienza en esa nueva vida, como lo veremos en unos instantes. El segundo aspecto del valor de la resurrección es que hace que tengamos esperanza, de lo que estaba hablándoles hace unos momentos. Sé que muchos de ustedes tal vez estuvieron como yo, recordando y viendo muchas de las películas que hacen alusión a la muerte y resurrección de Cristo, y especialmente su muerte, desde luego. Y yo me ponía en el lugar de los discípulos de Jesús, después de tenerlo 3 años caminando con Él todo el tiempo, escuchándolo diariamente, sus enseñanzas, hablando acerca de lo venidero, ¿cómo se sentirían en el momento en que Él tuvo que partir, en que Él tuvo que llevar a cabo el plan de Dios? Seguramente había muchas preguntas para ellos, había en su momento mucho escepticismo también, porque ellos desde luego no querían que Él partiera, ellos querían que permaneciera para siempre ahí, pero Jesús les había dicho que era necesario que Él muriera para que se cumpliera lo que estaba escrito por la ley y los profetas, y por supuesto para la redención de ellos mismos y de toda la humanidad, como lo vimos ya. Entonces, al ponernos en el lugar de los discípulos, podemos pensar en momentos tal vez de tristeza, de vacío, como lo que causa la muerte, ¿verdad? De alguien que amamos, de alguien que estimamos, de alguien que es muy cercano a nosotros. Y voy a leer un relato que también es muy conocido por la mayoría y habla de 2 hombres. No voy a hablar de las apariciones de Cristo, porque Cristo se apareció muchísimas veces, primero a un grupo de mujeres que iban a embalsamar su cuerpo, después apareció a Pedro y a otros discípulos, pero voy a hablar de un pasaje que está en Lucas, para que lo busquen, Lucas capítulo 24, y voy a leerlo de los versos 13 al 21, Lucas 24, del 13 al 21. Mientras se ubican en el texto, estaba hablándoles de esa parte contextual, de cómo muchos de ellos estaban entristecidos, de cómo se sentían derrotados ellos, hasta ese momento en que la tumba es abierta, el ángel le anuncia a las mujeres que no deben buscar a Cristo ahí porque resucitó, como él lo había dicho, y esa voz empieza a correr de un lado a otro. Pero aquí vemos a 2 hombres,
Léanlo conmigo. Dos hombres que eran seguidores de Jesús, que estaban regresando a su ciudad natal, Emaús. Voy a leerlo en Lucas 24, del 13 al 21. Ese mismo día, estamos hablando del domingo, en la mañana, dos de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no les fue permitido reconocer a Jesús, dice el verso 16. En el 17 dice, entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofás respondió, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Jesús les dijo, ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Y el verso 21 dice, teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Esa historia es maravillosa, es preciosa. Dice que mientras caminaban hablando de todo lo que había acontecido, aquí dice que estaban entristecidos, se sentían derrotados, desesperanzados. Le están diciendo a la persona que es Jesús, que todavía no lo identifican, no lo conocen, que estaban totalmente tristes porque ese Jesús que había mostrado tanto poder, levantando a paralíticos, sanando a ciegos, había muerto. Aparentemente para estos dos hombres, esos sacerdotes y esos líderes religiosos habían tenido éxito en su propósito de mandarlo crucificar y perder la esperanza. Ellos dicen, teníamos esperanza de que Él fuera a liberar a Israel, y aparte de todo, como si fuera poco, ni siquiera está el cuerpo ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Noten aquí algo bien interesante. La desilusión llegó al corazón de estos hombres. Jesús estaba caminando a su lado, pero su tristeza, su desilusión, su pesadumbre no les permitió verlo. Su vista fue nublada porque su corazón estaba tan entristecido que se olvidaron de lo que Él había dicho y de lo que habían escuchado seguramente de parte de los otros discípulos. La desesperación, queridos amigos, quiero decirles, muchas veces nos nubla la vista y en muchos casos, en algunos casos, puede incluso endurecer el corazón y a volver insensible el mismo corazón. Estaban tan desilusionados que estaban yendo hacia Emaús, como dice ahí, que quedaba muy, pero muy lejos de Jerusalén. Y más adelante, los versos 22 al 24 de este capítulo 24 de Lucas, miren lo que dice. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, le dice Cleofás y su compañero de camino a Jesús. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres le habían dicho, pero a Él no lo vieron. ¿Se dan cuenta? Estos dos hombres se estaban enfrentando a una decisión. ¿Qué hacemos con esta aflicción? Recuerdan que según la historia bíblica se había corrido la voz por el lado de los soldados romanos y de los religiosos que tal vez los discípulos habían pagado algunas monedas para que el cuerpo fuera robado
y así, entre comillas, mintieran acerca de la resurrección. Esos hombres dan crédito a esas murmuraciones, dan crédito a esas palabras que no tienen ningún sentido, de acuerdo a lo que Cristo había dicho, pero miren lo que logran hacer: la aflicción y la decepción o desilusión. Como si no fuera suficiente, esos hombres habían dicho: algún ladrón de tumbas se llevó el cuerpo y nos han engañado. Pero miren, centrémonos en algo todavía más importante. En medio de esta desilusión de estos hombres, ¿qué es lo que hace Jesús? Primero se acerca a ellos, no para censurar ni juzgar su tristeza o sufrimiento, no para criticarlos por su incredulidad, sino para escucharlos, no para decirles reproches. Se encontró con ellos en ese punto de su dolor para decirles entonces que Él era el Cristo, el Señor, que Él había resucitado como le había dicho y que ni Pilato, ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni el pueblo que abuchó para que lo crucificaran había tenido éxito. Miren lo que dicen el punto de la desilusión de ellos. Vayamos de nuevo a los versos 19 al 21. El que se llamaba Cleofás respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Y Jesús les dice: ¿qué quieren decir? Nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús, quien por sus hechos y palabras demostró que era un profeta poderoso. Pero teníamos la esperanza de que Él iba a liberar a Israel. ¿Saben? Estos dos hombres, aparte de su frustración, decepción y tristeza, como ya lo dije, tenían una expectativa equivocada. Como muchos que estaban en Jerusalén cuando Jesús llegó en ese pollino, muchos esperaban que Jesús lo liberara tan solo del yugo de Roma, de ese poder político y religioso que imperaba en Roma, tanto del poder de Roma como poder político como del religioso que era dominado por los fariseos y los saduceos. Ellos querían que Jesús tan solo los liberara de eso y por eso dice: teníamos la esperanza. ¿Saben? Hoy quisiera preguntarles a los que están escuchando este mensaje: cuando escuchan de la resurrección de Cristo, cuando escuchan de la obra de Cristo, ¿cuál es la esperanza que ustedes han tenido? Aquí en el texto de Corintios 15 que leí como introducción, Pablo dice en este versículo, lo voy a traer a colación, si me acompañan un poquito atrás en 1 Corintios 15, miren el versículo 19 de 1 Corintios 15. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y este mismo versículo 19 en la versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Me temo que eso fue lo que le sucedió a Cleofás y a su compañero de viaje. Teníamos la esperanza de que Él liberara a Israel. Mucha gente hoy dice: yo tengo la esperanza de que Cristo me dé el trabajo que necesito. Mi esperanza al buscar a Jesús solamente es que me dé una buena posición social, un buen trabajo. Mi esperanza al seguir a Jesús es tan solo que nunca me falte nada ni a mis hijos. Ahora, déjame decirte, no estoy diciendo que eso sea malo, pero aquí Pablo está diciendo: si nosotros en esta vida ponemos nuestra fe y confianza en Cristo tan solo por lo que pueda mitigar o resolver mediáticamente, somos dignos de lástima, dice la versión PDT. Y aquí dice:
de conmiseración de todos los hombres. Expectativas erradas, expectativas equivocadas. ¿Cuántos habían buscado a Jesús tan solo por el pan y el pez? ¿Cuántos habían buscado a Jesús tan solo para que sanara sus dolencias? ¿Cuántos habían buscado a Jesús como Cleofás y su compañero para que lo liberara de Israel? El punto aquí es que Jesús les iba a enseñar y les iba a decir que Él no había venido a liberarlos de ese yugo, sino del yugo más tenebroso, digo yo, del yugo más esclavizante que tiene el ser humano, que es el pecado. La gente quería que Él redimiera a Israel, pero Jesús sabía que lo que les convenía era liberarlos de esa esclavitud espiritual. Es por eso que cuando Jesús se vio en la batalla contra Pilato y el mismo Satanás, optó por ir a la cruz, porque necesitábamos más que una liberación física, era la liberación espiritual. La desilusión muchas veces produce expectativas equivocadas, como en Cleofás y en su compañero de viaje, como ya lo dije. Pero nosotros debemos tener esperanza, no solamente para este mundo, sino para el mundo venidero. Como lo acabo de decir hace un momento y lo acabo de leer, y Pablo es enfático al decirlo. No podemos seguir a Jesús solamente por lo que pueda remediar aquí, porque eso es religiosidad, y eso es lo que enseñaban muchas de las facciones religiosas de la época, y lo que hoy muchos movimientos están, perdónenme la expresión, vendiendo, ¿verdad? Sigue a Cristo para ser sanado, sigue a Cristo para restaurar tu hogar, sigue a Cristo para tener dinero, sigue a Cristo para poder tener posiciones y posesiones. Pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesús porque nos liberó y porque solo Él puede librarnos del poder de la esclavitud que tenía el pecado sobre nosotros, pero también porque confiamos en que Él murió para darnos a nosotros la garantía de llevarnos con Él al cielo. El tercer aspecto del valor de la resurrección es porque hace que tengamos, escúchame bien, seguridad. Vamos a Mateo 28, de los versos 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20, donde dice: los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Impresionante. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? Aquí dice, muchos dudaban, como Cleofás y su compañero en el texto anterior. Aún viéndolo ahí, aún escuchando y viendo o conociendo de primera mano todas las apariciones que Jesús había tenido, no solamente a los discípulos, sino a muchos. Dice la Escritura que se apareció a más de 300 personas. Pero el punto es que aquí Jesucristo dice que Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? Esa es otra garantía que tú y yo tenemos. Sí, Jesús ascendió a los cielos, pero Él está en nuestro corazón, Él está en nosotros. Muchas veces podemos sentirnos abandonados, muchas veces podemos sentirnos solos, lejos de las personas que amamos, y muchas veces sumergidos en un mar de problemas y dificultades que nos agobian y que no sabemos cómo enfrentar. Pero si ustedes y yo tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros,
fortaleciéndonos, guiándonos y acompañándonos como le dijera a sus discípulos, y que estaremos con Él eternamente, ¿no les da eso seguridad y confianza y tranquilidad? Él venció el imperio de la muerte, Él se levantó de la tumba y ascendió a los cielos y dijo que iría a preparar lugar, como lo veremos en unos minutos, para que ustedes y yo estemos allí eternamente con Él. Yo quisiera resumirlo porque esto llevaría muchas enseñanzas, pero quisiera resumirlo en 4 cosas bien puntuales de cuál es nuestra esperanza, en el hecho de que Cristo resucitó, nuestra seguridad. En primer lugar, dice Pablo en Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, que ustedes y yo tenemos todos los recursos necesarios para poder vencer cualquier situación que podamos afrontar. Como lo dijo Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La tercera cosa es que en Él tenemos la provisión para la vida diaria y la gracia abundante para nuestra alma. Tenemos la seguridad que en su amor ninguna circunstancia, escúchame, ninguna circunstancia nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 35. Y nuestra seguridad no está asentada sobre cosas que vendrán en el futuro en esta tierra. No tiene por qué estarlo. Debemos mirar hacia la gloria eterna que nos ha sido anunciada, a esa corona de victoria eterna que recibiremos si permanecemos fieles en la fe que es en Cristo Jesús. Dice Colosenses 1:27 que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Ese fue el texto que cité al principio de Corintios. Nosotros también seremos levantados con Él. Bien sea que venga en este momento las nubes, partiremos con Él, porque si Jesús viniera ahora mismo, ascenderíamos y seríamos transformados y glorificados y estaríamos con Él en las nubes. Pero si hoy yo muero, igual, mi espíritu y mi alma irán a reunirse con Él. Por eso fue que Pablo dijo, sea que viva o muera, del Señor soy, y el morir es ganancia. Por esto que Pablo escribió y que conocía por revelación divina. La resurrección de Cristo entonces hace que nuestra fe tenga sentido. En segundo lugar, hace que tengamos esperanza. Y en tercer lugar, hace que tengamos seguridad. La vida de Cristo, su sacrificio, es tan incomparable que fue registrado en los evangelios y se sigue hablando a través del tiempo en todas las culturas del mundo, así haya personas incrédulas, se sigue hablando hoy de la resurrección de Cristo. Así es de que es algo que es supremamente importante. Hoy ustedes y yo podemos hablar de esa libertad de esa resurrección. Y que hoy podamos, como los discípulos de Cristo, recordar esas palabras que voy a decir a manera de conclusión. En Juan 14, del 1 al 3, Jesús les había dicho a sus discípulos antes, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, subraya ahí, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena seguir soportando este mundo caído con todo lo que trae? Claro que sí, porque ya tú y yo tenemos un lugar seguro. Una casa que dice Juan,
descenderá de los cielos una habitación que ya tiene tu nombre y el mío, si hemos reconocido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Un lugar que tiene tu nombre y que ocuparás allí por toda la eternidad, porque Cristo prometió y dijo que no debemos preocuparnos, que si confiamos en Dios, confiemos en sus promesas, y que Él tuvo que ascender y partir para preparar ese lugar, para que tú y yo estemos allí con Él para siempre. Ese es el valor de la resurrección de nuestro Señor. Alegrémonos, gocémonos en Él y démosle gracias por semejante regalo de amor, de vida y de seguridad que solo Dios nos puede dar. Padre, te damos gracias por este mensaje. Gracias por recordarnos en un día como hoy, Señor. Qué glorioso momento, Señor, fue para muchos de los discípulos que creían el saber que tú resucitaste. Qué glorioso momento para ellos el presenciar tu visita, Señor, después de tu resurrección. Qué glorioso fue para ellos al verte ascender a los cielos y saber que tú ibas a preparar lugar para ellos. Qué glorioso es saber para nosotros, Señor, que nuestra vida aquí en la tierra es transitoria, que independientemente del tiempo que vivamos, sean los años que vivamos, en la condición en la que partamos, de Cristo el Señor somos y contigo viviremos eternamente. Gracias por recordarnos esa seguridad y esperanza que tenemos nosotros y todos los que tal vez van a morir pronto, Señor, o veremos tu venida. Como quiera que sea, de ti somos, Señor, y en ti permaneceremos. Gracias, 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 Señor, porque tú mismo, Señor, nos das esa garantía de que no estamos solos y que vendrás por nosotros un día. En el nombre de Cristo, amén y amén. Y bien, no olvides compartir este mensaje, esta enseñanza con todos tus contactos. Esta semana seguiremos nuestros tiempos de estudio bíblico en los grupos de Conociendo a Dios. El miércoles, si quieres ser parte del grupo de oración, acompáñenos a las 7 en punto de la noche. Estamos orando unos por otros, principalmente para que estas buenas noticias se divulguen. Como siempre, si tú quieres ser parte de este lindo ministerio que desarrollamos con mi esposa Pili, tus donaciones u ofrendas son muy importantes para el sostenimiento de nosotros y para que podamos seguir usando estos recursos para la extensión de la palabra de nuestro Dios. Ten un lindo día, regocíjate en la verdad del Señor y un fuerte abrazo de parte de mi esposa y en el mío propio. Bendiciones.